La historia comienza con 3 cuerpos inmóviles que aparecen y emergen a la superficie cerca del río Connecticut, en el oeste de Massachusetts, a la luz de la luna. A continuación, vemos al detective Thomas, que trabaja en homicidios, esperando en la estación sur del aeropuerto de Boston para recibir a su hija Emma Craven en casa. Thomas es padre soltero y lleva mucho tiempo resolviendo casos de asesinato en Boston. Emma, su única hija, tiene 24 años. Después de comprar unos aperitivos, Thomas encuentra a Emma lista en el aeropuerto. Justo cuando están a punto de partir, Emma vomita, lo que preocupa a Thomas. Emma le asegura que está bien y se dirigen a casa. A pesar de la alegría de Thomas al ver a su hija, la salud de Emma empeora repentinamente. En casa, Emma y Thomas deciden cenar tranquilamente. Mientras Thomas prepara la comida, Emma espera en la mesa del comedor. Le vuelve a sangrar la nariz y empieza a vomitar, provocando preocupación y lágrimas. Thomas intenta consolarla, pero Emma pide urgentemente ver a un médico, sospechando que ha ingerido veneno. Mientras salen de casa para correr al hospital, aparece de repente un hombre enmascarado y armado que grita, "Craven". Cuando Thomas y Emma se dan la vuelta, el hombre dispara a Emma con una escopeta, hiriéndola mortalmente, antes de huir. Thomas intenta salvar a su hija, pero ella muere en sus brazos. El mundo de Thomas se hace añicos cuando pierde a Emma. No está claro si el hombre enmascarado tenía como objetivo a Thomas o a Emma. Al día siguiente, la policía acude a la casa de Thomas sospechando que alguien quería hacerle daño, pero que mató por error a su hija. Mientras se limpia la cara con una toalla, Thomas se da cuenta de las manchas de sangre de su hija. Conmovido por el dolor, conserva la toalla como un preciado recuerdo de Emma. Conmocionado por la ausencia de Emma, Thomas explora su habitación, deseando encontrarla. En su habitación encuentra el teléfono de Emma, que empieza a sonar de repente. Al contestar, solo oye silencio en la línea, lo cual le parece extraño, pero no devuelve la llamada. Al día siguiente vuelve a la comisaría, decidido a ayudar a descubrir la verdad sobre la agresión que sufrió. Pide al equipo forense que extraiga los números de contacto del teléfono de Emma, a pesar de que su superior le ha aconsejado que se tome un permiso. Thomas está decidido a llevar a cabo la investigación personalmente y busca respuestas. Visita al médico que realizó la autopsia de Emma y se informa sobre la causa de la muerte, descubriendo que se trata de una herida de bala. En la oficina del forense, Thomas pide unas tijeras para coger un mechón de pelo de Emma como recuerdo. Más tarde, esparce las cenizas de Emma por la playa antes de volver a casa y encontrar en su bolso el carné de identidad de la empresa, que indica su empleo en Northmore Company. En su habitación, Thomas descubre una pistola del calibre 45 escondida en una de las cajoneras de la mesilla de noche. El hallazgo hace sospechar que alguien pudo haber tenido a Emma en el punto de mira desde el principio. Rastreando el número de serie de la pistola, Thomas identifica que está registrada a nombre de una persona llamada David Burnham. Convencido de que David pudo haber llamado a Emma la noche anterior, Thomas decide visitarlo. Cuando llega a la casa de David y toca la puerta, David se pone desconfiado y agarra un cuchillo. Thomas entra con cautela, pero David golpea bruscamente la puerta en su mano, haciendo caer la pistola. Tras un breve forcejeo, Thomas logra someter a David. Interroga a David y descubre que es la pareja sentimental de Emma. Thomas interroga a David sobre por qué le dio la pistola a Emma, sospechando que podría estar en peligro debido a alguien que acecha en las sombras. David, sin embargo, se mantiene reservado, afirmando que él también está siendo vigilado. David encuentra algunos objetos personales de Emma en su poder, entre ellos las llaves de la casa, que le entrega antes de instar a Thomas a que se vaya. Thomas, consciente de la reticencia de David, decide ir a casa de Emma y reflexionar sobre las razones por las que la mujer lleva una pistola. Dentro de la casa de Emma, Thomas se encuentra con un contador Geiger, un dispositivo utilizado para detectar radiación. Tras investigar más a fondo, Thomas descubre que un mechón de pelo de Emma es radiactivo. Mientras tanto, un hombre llamado Darius Hedberg recibe información de su fuente que implica a Northmore en la producción ilícita de armas nucleares supervisada por un individuo llamado Jack. Parece que Emma se ha topado con esta revelación aplastante y que tiene la intención de revelar la verdad. Contrariamente a la teoría de la policía, según la cual la muerte de Emma estaría relacionada con una venganza contra su padre, la verdad parece más compleja. Resulta que Emma descubrió la producción clandestina de armas nucleares por parte de Northmore, utilizando materiales extranjeros en la instalación de investigación y desarrollo contratada por el gobierno de los Estados Unidos y dirigida por Jack. Las armas debían estar asociadas a otros países si Estados Unidos las hubiera utilizado como bombas sucias, y tal vez Northmore orquestó la muerte de Emma para que pareciera que el asesino había apuntado a Thompson. Tras descubrir esto, Thomas decide llamar a los números encontrados en el teléfono de Emma con la esperanza de encontrar más pistas. Descubre el número de Melissa Conway y se pone en contacto con ella. Thomas pide a Melissa, que era amiga y compañera de Emma, que se reúna con él. Inicialmente indecisa,
Melissa acepta después de enterarse de la trágica desaparición de Emma. Promete ponerse en contacto con Thomas para organizar su encuentro al día siguiente. Thomas se encuentra luego con Jack y se enfrenta a él. Jack insiste en que Northmore no está involucrada en actividades ilegales, ya que solo estaba llevando a cabo investigaciones aprobadas por el gobierno. La escena cambia a Thomas quemando la ropa de Emma Craven en su jardín, cuando de repente siente una presencia a sus espaldas. Thomas rápidamente agarra su arma y se da la vuelta para ver a Darius Hedberg, un asesor británico, sentado en su jardín. Darius le revela que su misión es evitar que se divulguen los datos de Emma y cerrar todos los asuntos pendientes, incluido el de su padre. De forma impactante, Darius le revela a Thomas que su hija estaba involucrada en el terrorismo. Darius le muestra a Thomas las fotos de 3 personas fallecidas, cuyos cuerpos se mostraron al principio de la película. Sostiene que los 3 intentaron infiltrarse en Northmore para recopilar información sobre sus operaciones ilegales. Darius sostiene que los 3 individuos murieron mientras intentaban escapar, insinuando que hay algo turbio en Northmore. Jedburgh informó a Thomas de que el ordenador de Emma había desaparecido de su casa. A pesar de esta revelación, Thomas se negó a creer que su hija estuviera involucrada en actividades ilegales con Northmore. Darius reveló entonces que Emma había acompañado a estos 3 individuos para robar información sobre Northmore, pero que había logrado escapar antes de que pudieran capturarla. De repente, Thomas se dio cuenta de lo que Emma había intentado decirle antes de su prematura muerte. Darius, que se había encariñado con Thomas, le dejó seguir con su investigación. Al día siguiente, Thomas volvió a visitar a David, el prometido de Emma, y le preguntó sobre la posible relación de Emma con esas personas. David le reveló a Thomas que Emma había sido una activista que había denunciado a la administración las actividades ilegales de Northmore e incluso había escrito al senador Jim Pine. Explicó que Emma estaba decidida a denunciar las fechorías de Northmore. David también aclaró que Emma no había estado expuesta a la radiación durante su investigación en Northmore. Más tarde, Thomas devolvió la pistola a David. Al día siguiente, David fue encontrado muerto, alcanzado por una bala en la cabeza. Mientras tanto, Thomas y Darius entablan una fuerte amistad. Darius transmite a Thomas su convicción de que los amigos de Emma han estado expuestos de alguna manera a la radiación y está decidido a descubrir la verdad detrás de la situación. Más tarde, Thomas visita al señor Sanderman, un abogado al que Emma Craven le había confiado información sobre Northmore antes de su muerte. Sin embargo, como Sanderman es el representante legal de la empresa, niega cualquier implicación en la ocultación de la verdad. Cuando Thomas lo interroga, Sanderman rechaza firmemente las acusaciones. Al no conseguir información útil de Sanderman, Thomas se encuentra con Melissa, una de las amigas de Emma en el grupo de activistas. Melissa revela que Jack, el propietario de Northmore, había empezado a sospechar de Emma. La mujer le había confiado a Melissa sus preocupaciones, sospechando que Jack la había envenenado. Melissa, que duda en revelar más detalles debido al peligro que representa para su vida, entrega un sobre a Thomas antes de irse. Trágicamente, Melissa es atropellada por un coche en lo que parece ser un acto deliberado orquestado por Jack. Thomas reconoce el coche por su presencia cerca de Northmore, relacionándolo con el plan de Jack. El coche amenaza con atropellar también a Thomas, pero este utiliza su pistola para disparar al conductor, haciendo que el coche se precipite a un río. Thomas lleva a Melissa al hospital, donde pierde una pierna en el accidente. Dentro del sobre entregado por Melissa, Thomas descubre un CD que, una vez reproducido, revela un video de su hija hablando de la producción ilegal de armas nucleares. Esta revelación aclara el motivo del asesinato de su hija. Después de seguir varias pistas y llevar a cabo una investigación exhaustiva, Thomas se entera por Melissa, que casi fue asesinada por un agente de Northmore, de que Jack ordenó el asesinato de Emma Craven y de los otros activistas que trabajaban para desenmascarar a Northmore. Al examinar el frigorífico de Emma con un contador Geiger, Thomas determina que su leche es radiactiva, lo que indica que ha sido envenenada con esta leche. Más tarde, Thomas se enfrenta al senador Jim Pine, a quien Emma había informado previamente de que Thomas conocía el caso. Thomas pide una investigación adecuada y se marcha. Más tarde, mientras está en casa, Thomas recibe la visita de su socio, Bill. De repente, los agentes de Northmore irrumpen en la casa, dejan inconsciente a Bill y secuestran a Thomas. Se despierta encadenado a una camilla en una habitación similar a una prisión, pero logra escapar. De vuelta a casa, Thomas comienza a sentirse violentamente mal. Se da cuenta de que los agentes de Northmore lo han envenenado con radiación. Ansioso de venganza y con poco tiempo, toma su pistola y persigue a Jack Benny. En la casa de Jack, Thomas obliga a un agente de Northmore a revelar quién es el verdadero asesino de su hija. Después de disparar al agente e herir a Jack en un tiroteo, Thomas le echa leche envenenada en la garganta. Cuando Jack encuentra el antídoto, Thomas lo mata, admitiendo que Jack merece su destino. Darius, que padecía otra enfermedad grave, se reúne con el senador y los 2 asesores políticos que lo habían contratado para manejar a Thomas.
Su objetivo es dar a la opinión pública una imagen positiva del incidente de Northmore, pintando a Emma como una terrorista que envenenó a su padre. Darius sugiere un plan para fingir un atentado contra el senador y distraer así a los medios de comunicación del fallecimiento de Jack. El grupo aprecia la idea y la apoya, pero su alegría dura poco porque Darius revela que en realidad está en el lado opuesto. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Darius mata tanto a los consejeros como al senador. Entra un joven y nervioso agente de policía y Darius, apuntándole con el arma, le pregunta si tiene hijos. Cuando el agente responde que sí, Darius baja el arma, permitiendo que el agente le dispare fatalmente. Darius no tenía hijos y no quería alejar a un padre de sus hijos, así que dejó que el agente lo matara. Mientras Thomas está en la cama de la muerte en el hospital, Emma entra en su habitación, se acerca y le susurra algo. Thomas muere a causa de las heridas y la exposición a la radiación, mientras que un joven reportero de la cadena de televisión local, que lo había entrevistado recientemente, recibe una carta con unos DVD grabados por Emma Craven que revelan la conspiración, lo que lleva a la caída de Northmore. En sus últimos momentos, el espíritu de Emma consuela a Thomas. La historia termina con Thomas y Emma saliendo juntos del hospital, cogidos de la mano, caminando por el pasillo y dirigiéndose hacia una luz blanca y brillante.